OOC adaptado para referencia. Hace 5 años, el día que enterré a Fabián, sentí que moría una parte de mí. Pero la semana pasada, me helé la sangre. Recibí una notificación que decía, recuerdos con Fabián, se añadieron nuevas fotos. Al abrir, vi la tumba, con flores frescas. Eran fotos de ese mismo día. Alguien estaba visitándolo por las noches con el celular de mi esposo, y ese alguien no era yo. Pero lo que conté después, la traición que descubrí, dejó a todos humillados y sin palabras. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás mirando. Me encanta saber a dónde llegan nuestras historias. Y por favor, deja un me gusta y suscríbete, realmente ayuda. Soy Valeria, tengo 58 años, y ya son 5 desde que Fabián, mi marido, se fue. Durante todo este tiempo, mi vida se había convertido en un santuario dedicado a su memoria. Me refugié en la idea de que nuestro matrimonio, aunque sin hijos, había sido un bastión de amor y lealtad, que mi dolor era la prueba de esa perfección perdida. Yo creía, y me aferraba a ello con uñas y dientes, que mi duelo era un acto honesto, digno, y que al mantener vivo su recuerdo a través de un antiguo álbum digital compartido, que aún estaba vinculado a su cuenta de correo, yo también mantenía viva una parte esencial de mí. Qué frágil era mi mundo. Qué estúpida. Qué ingenua y ciega de mí. Me comportaba como la viuda perfecta, la que lloraba al marido ejemplar. Pero la verdad es que él me había dejado una herencia de mentiras. Aquel martes, un día tan gris y melancólico como cualquier otro en el que la casa parecía conspirar contra mi silencio, el viejo celular de Fabián, que yo usaba solamente como un disco duro flotante para guardar recetas que nunca cocinaba y fotos viejas que nunca miraba, de repente se iluminó en mis manos. La vibración me sobresaltó, y la notificación me golpeó directo en el pecho como una bala fría, como una bofetada del destino. Recuerdos con Fabián, se añadieron nuevas fotos. Sentí un nudo en el estómago que me quitó el aliento y un escalofrío que no era de pena, sino de pánico puro. ¿Nuevas fotos? ¿Cómo era eso posible si Fabián llevaba media década bajo tierra? Solo su fantasma podría haberlas tomado. Al abrir la notificación, la incredulidad se transformó en una náusea helada. Las imágenes eran fotos nítidas, tomadas claramente con un celular, de la lápida de Fabián. Y la escena no era la misma que yo había dejado. Alguien había colocado allí un buqué enorme y rebosante de margaritas blancas frescas. Yo detesto las margaritas. Siempre fuimos de rosas rojas y elegantes orquídeas. Él lo sabía. De inmediato, supe que algo andaba muy mal, horriblemente mal. Esto no era un fallo técnico, no era un error en la nube, y desde luego, no era un fantasma. Era la prueba irrefutable de que alguien no solo tenía acceso a su cuenta privada y compartida, sino que había estado en el cementerio esa misma noche, a juzgar por el rocío que aún cubría los pétalos de esas margaritas. La humillación de no saber quién era, de sentir mi dolor, mi espacio, mi luto, violados por una presencia ajena, me hizo sentir una traición tan profunda que la muerte de Fabián pareció, de repente, una herida superficial en comparación. Me sentí completamente expulsada de mi propio luto, despojada de mi pena, como si alguien hubiera robado mis lágrimas. Mi recuerdo, mi intimidad, todo había sido pisoteado. La pregunta ¿quién? Se convirtió en un tormento obsesivo. ¿Una exnovia despechada? ¿Un acreedor vengativo? No, el acto era íntimo, casi reverente, a pesar de usar su móvil. La frescura de las flores me indicaba que el acto había sido reciente, un ritual constante. Mi luto se detuvo en seco, reemplazado por la fría furia de la investigación. No podía descansar hasta desenmascarar a la persona que se había atrevido a hurgar en mis heridas y en el último reducto de mi vida con Fabián. Mi primer instinto fue borrar las fotos y bloquear la cuenta, pero mi orgullo herido era más fuerte que la prudencia. Necesitaba pruebas. Me armé de valor y, con manos temblorosas, abrí los metadatos de las imágenes. Allí estaba, la información de geolocalización, aunque imprecisa, confirmaba el lugar, pero, crucialmente, la marca de tiempo de la captura. Y entonces, el corazón se me paralizó aún más y un escalofrío me recorrió la espalda. Las imágenes se habían capturado a las 2:03 de la mañana. El cementerio está cerrado con llave a partir de las 9 de la noche. La sombra que visitaba a mi marido no solo era una intrusa, sino una mentirosa y, posiblemente, una persona que conocía muy bien las costumbres del lugar y, lo más importante, al personal. Esta persona tenía llave o cómplices.
La magnitud del secreto que envolvía la muerte de Fabián se hizo abrumadora. Me prometí que le daría casa, que le arrancaría la verdad, sin importar lo rica o poderosa que fuera esa persona, o si estaba simplemente jugando un juego cruel. El juego acababa de empezar, y yo iba a ganar. Esas fotos eran más que una simple violación. Eran, como me dije a mí misma, las migas de pan que alguien descuidado había dejado caer. Yo, la viuda desolada, me transformé en una detective. Me aferré a la única pista visual que tenía, las margaritas blancas. Fabián y yo nunca fuimos de esa flor, y ese era el detalle que el intruso no podía saber. Era una huella dactilar floral. Pero, ¿quién era el que las compraba? Mi primer punto de investigación fue la floristería de Doña Marisol, un negocio pequeño y pintoresco que está justo en la esquina cerca de la entrada principal del cementerio, un lugar donde, por necesidad, la gente habla. Me vestí de una manera que sugiriera tristeza elegante, no miseria. Necesitaba ser la clienta perfecta, la viuda que recordaba a su marido. Con una excusa tonta sobre querer empezar a cultivar mi propio jardín de invierno, fui y empecé a conversar con Doña Marisol. Hablamos del vecindario, del clima, de la escasez de flores en invierno, y luego, casualmente, de lo bellas y sencillas que eran las margaritas blancas. Doña Marisol, que es una cotilla de buen corazón y tiene la lengua larga, me contó todo sin que yo tuviera que preguntar directamente. Me confirmó, con un suspiro lleno de romanticismo inoportuno, que un joven, de esos que apenas pasan de los 20, muy educado y con una tristeza muy profunda en los ojos, era el cliente habitual de esas flores. Siempre margaritas blancas, doña Valeria, y siempre las compra al caer la tarde, justo antes de que cierren las puertas del cementerio. Debe ser alguien muy devoto, me dijo, sin saber que acababa de dinamitar mi paz. Un joven. La palabra me cayó como un jarro de agua fría en la cara. Un jarro lleno de la más pura y amarga bilis. Fabián y yo no pudimos tener hijos. Lo intentamos, fracasamos y nos resignamos. La única explicación lógica, la más cruda y despiadada, empezó a tomar forma en mi cabeza. ¿Una aventura? ¿Un hijo secreto? La vergüenza de pensar que Fabián me había sido infiel, y peor aún, que había un secreto familiar tan grande y tan reciente, me hizo sentir náuseas. Yo, rica por herencia y posición, la esposa que dio a Fabián su lugar en la sociedad, era la última en saber que él había estado viviendo una doble vida. Me había mantenido en una ignorancia confortable, una burbuja de cristal, mientras él hacía su propia vida a escondidas. Sentí un desprecio tan fuerte por la memoria de Fabián que en ese momento deseé con toda mi alma desenterrarlo y escupirle la verdad. Me pregunté por qué el muchacho tenía que mendigar el afecto de su padre, conformándose con un celular viejo y visitas nocturnas. No podía parar. Necesitaba un nombre. Volví a la floristería, esta vez con más audacia, con un falso llanto preparado. Le imploré a doña Marisol que recordara algo más, cualquier cosa sobre ese joven, inventando que se parecía a un sobrino que yo había perdido hacía años. Ella, conmovida por mi supuesta pena, me reveló un detalle clave. Un empleado del cementerio, un tal Ramón, le había comentado que había anotado la matrícula del coche del joven porque le parecía extraño que alguien fuese tan asiduamente, y a horas tan inapropiadas, a visitar la misma tumba. Ramón, el empleado, había sospechado de vandalismo al principio, pero luego se dio cuenta de que el joven solo lloraba y se iba. Con ese número de matrícula, el paso siguiente fue inevitable. Fui a la oficina de un viejo amigo abogado, un hombre discreto. Le puse en las manos una cantidad considerable de billetes y esa matrícula. Le mentí, por supuesto, diciéndole que se trataba de un chantajista que me estaba acosando con las fotos. No tardó en darme el nombre que puso fin a mi vida de luto tranquilo. El nombre que se había formado en mi cabeza como una sentencia. Iker. Iker, de 23 años. Mi pulso se aceleró. No era solo un nombre, era la prueba viva de la traición de Fabián, y yo estaba a un paso de ponerle cara y ojos a la sombra que me había quitado la paz. El nombre Iker, de 23 años, se incrustó en mi cabeza como una astilla venenosa. Todo mi mundo, construido sobre la base de un amor perfecto, se hizo añicos. La pena de la viudez dio paso a una furia fría y calculadora que me proporcionaba una claridad aterradora. Podría haber ido a confrontarlo de inmediato, con gritos y abogados, pero mi dignidad me lo impidió. Primero, tenía que verlo. Quería confirmar con mis propios ojos la magnitud de la mentira de Fabián.
Tenía que saber si él era solo un hijo perdido, víctima como yo, o si estaba maquinando algo más oscuro, tal vez una venganza contra la viuda rica. Elegí la tarde de un viernes para mi vigilancia. Me vestí de negro riguroso, gafas de sol oscuras, y me estacioné lejos, bajo la sombra de unos viejos pinos que me proporcionaban un camuflaje perfecto en el cementerio. El tiempo se estiraba, cada minuto era una eternidad. El silencio del cementerio, que antes me consolaba, ahora se sentía ominoso, lleno de secretos murmurados. La espera fue una tortura. Repasaba mentalmente los últimos 10 años de mi matrimonio, buscando señales, buscando pistas, y solo encontraba mi propia ceguera. Y entonces, lo vi, caminando con esa mezcla peculiar de respeto, tristeza y prisa hacia la lápida de Fabián. Era alto, espigado, y al acercarse a la luz del atardecer, la sangre se me heló. Era la viva imagen de mi marido en sus 20s. El mismo perfil, la misma forma de llevar la cabeza, la misma curvatura en la nariz. La claridad de la traición me golpeó con una fuerza física que me obligó a agarrarme al volante, temiendo colapsar. Sentí una humillación que no conocía, una vergüenza tan profunda que me llegó hasta el tuétano. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude ser tan estúpidamente feliz en mi ignorancia? En ese momento, mi primer instinto fue salir del coche, gritarle a Iker, llorar de rabia, y arrancar con mis propias manos esas margaritas malditas de la tumba de Fabián. Pero me contuve. Me tragué el dolor, la bilis y el orgullo. Me quedé observando. Me fijé en sus manos. No parecían las manos de un estafador. Parecía un hijo rechazado por las circunstancias, que había perdido al hombre que lo amaba en secreto. Iker se arrodilló, limpió la lápida con un pañuelo de papel con una delicadeza increíble, y puso las flores. Sacó su móvil, tomó una foto rápida, supuse que para su álbum digital vacío, y se quedó un momento con la cabeza baja, en silencio. Fue ese silencio, esa quietud, lo que cambió mi rabia. La furia que sentía por Fabián era inmensa y pura, pero por Iker, un joven obligado a mendigar el afecto de su padre en secreto, empecé a sentir una pena profunda y complicada, una empatía macabra. Él era tan víctima como yo, solo que de una manera diferente. Él había sido el secreto que lo definía. Cuando Iker se levantó y se dirigió a su coche, el momento de la verdad me llamó a gritos. Era ahora o nunca. Abrí la puerta del coche con un chirrido, mi voz sonando extraña y áspera en el silencio del cementerio. Lo seguí hasta el estacionamiento y justo cuando metía la llave en la cerradura, pronuncié el nombre que había descubierto en secreto: Iker. Quiero saber qué estabas haciendo con el celular de mi marido. Él se giró, con los ojos llenos de miedo y de un secreto recién expuesto, y por fin, nuestros mundos colapsaron. Iker casi se desmaya. Su rostro se puso blanco como el mármol de la lápida, y me miró como si yo fuera un fantasma vengador que se había materializado de la niebla, no solo la viuda de 58 años de su padre. Estaba en shock. Lo primero que hizo fue un gesto instintivo de súplica, intentando implorar que no lo denunciara. Pensó que lo acusaba de allanamiento de morada o de vandalismo por las fotos que había tomado. El pobre no podía pronunciar palabra, y su miedo era tan real que por un momento sentí que tenía el control total. Lo invité, con un tono autoritario, a sentarse en el banco más cercano, y le pregunté directamente sobre las fotos y el acceso a la cuenta. No le di espacio para mentir, mi presencia era suficiente. Finalmente, las palabras salieron, temblorosas, entrecortadas y ahogadas. Yo soy el hijo, señora Valeria. Mi padre. Su Fabián, él me visitaba a escondidas. Y mi madre, ella me dio ese celular viejo antes de que él muriera para que yo tuviera algo de él, un álbum digital vacío. Se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta, con un gesto infantil. Me explicó que el móvil de Fabián había quedado vinculado automáticamente a su propia cuenta de fotos, y que cada vez que él tomaba una foto de la tumba, éstas se subían, sin querer, a la nube compartida. No era un plan para humillarme o atacarme, era el desesperado intento de un joven por mantener viva la memoria de un padre ausente. La confesión me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el alma. La traición de Fabián era real, y Iker era la prueba palpable, la evidencia que yo había buscado sin querer. Me di cuenta de que él no era un enemigo. Era otro superviviente de las mentiras de mi marido, un daño colateral que había sido escondido. Su inocencia en el acto de la foto, pero su culpa en el hecho de existir, me confundieron por completo. Mi mente,
hasta entonces centrada en la rabia por la infidelidad, empezó a procesar una verdad más dolorosa. Fabián tuvo una doble vida, y en esa otra vida, parece que intentó ser un hombre decente. Iker me contó sobre los encuentros furtivos, los cafés rápidos, los regalos entregados a escondidas. Un amor de padre, sí, pero un amor lleno de cobardía. Me senté en el asiento de su coche para seguir hablando, y lo miré fijamente, mis ojos, estoy segura, llenos de un desprecio helado dirigido no a él, sino a la tumba cercana. ¿Y tu madre?, le pregunté con la voz áspera. ¿Quién es la mujer que te trajo al mundo y que aceptó este secreto? Él dudó, como si dar ese nombre fuera la última barrera de protección que le quedaba, la línea que no debía cruzar. Finalmente, susurró, bajando la cabeza con una inmensa vergüenza, se llama Leticia. El nombre me explotó en la memoria, evocando un recuerdo de hace 15 años. Leticia. La recuerdo bien. Una antigua asistente de Fabián en la oficina, que él me había asegurado haber despedido hacía años por incompetencia y falta de lealtad. Me había reído de él, de su supuesta dureza con los empleados. Incompetencia. Qué humillada me sentí de nuevo. La mentira era más vieja y más cercana de lo que jamás imaginé. Fabián no solo había sido un infiel, sino un mentiroso sistemático que me había hecho sentir loca. Leticia. El nombre me trajo un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Recordé su rostro, joven, siempre demasiado maquillado, y la forma en que sus ojos seguían a Fabián por la habitación. Él, por supuesto, lo había negado todo, me había asegurado que era solo una empleada ineficiente, y me había hecho sentir celosa, una mujer histérica y paranoica. Y todo era una vil mentira construida con cuidado. El peso de ese secreto que él guardó durante años, mientras yo lo amaba y lo honraba en público, me hizo sentir rechazada y con un profundo desprecio por el hombre que yacía bajo la lápida. Yo era una mujer rica, que no necesitaba nada de nadie, y él, el hombre al que yo había elevado, me había mantenido en la oscuridad, viviendo una farsa conveniente para su posición social. Y allí estaba Iker, el hijo bastardo, un joven que tuvo que mendigar por migajas de afecto de su padre en encuentros secretos. Miré a Iker, ya no con rabia, sino con una mezcla de lástima y camaradería. Él era un daño colateral, una verdad incómoda. La rabia, por fin, se dirigió a su verdadero objetivo, la memoria de mi marido. ¿Cómo pudo ser tan cobarde? Él vivía conmigo por el dinero, por el apellido, por el miedo a ser expulsado de mi círculo. Decidí que no iba a ser mi vergüenza lo que me detuviera ahora. Tenía que confrontar a Leticia, no para causarle daño físico, sino para cerrar el ciclo de la traición, para entender por qué ella había permitido que mi marido viviera esa doble vida, y por qué no había luchado por la verdad de su hijo en vida de Fabián. La busqué a través de los datos que obtuve al investigar a Iker. Su dirección me llevó a un barrio sencillo, a años luz de mi mansión. Al verla, Leticia no había envejecido muy bien, las preocupaciones y el estrés de la vida la habían marcado. A pesar de los años, sus ojos aún tenían ese brillo furtivo, el de quien carga un gran secreto que le ha costado la vida. Mi presencia en su puerta debió ser una visión fantasmal para ella. No le di tiempo. Fui directa, sin preámbulos, la navaja emocional al cuello. Le mostré las fotos de Iker en la tumba y pronuncié el nombre de Fabián. Ella no lo negó. La negación no tenía cabida, se hundió en un sofá barato y empezó a llorar. Yo no sentí triunfo, solo un vacío inmenso. La historia que me contó, entrecortada por los sollozos y la culpa, no era de un amor apasionado, sino de necesidad, soledad y chantaje emocional. Me dijo que Fabián nunca la amó, que la usó, pero que la ayudaba financieramente con Iker, con la condición de que el secreto permaneciera enterrado para siempre. Ella me confesó que Fabián vivía con un miedo atroz a perderme y a ser expulsado de la estabilidad que le daba mi familia. Me dijo que le hizo implorar por ayuda y que el celular de Iker era un viejo regalo de Fabián para poder enviarle fotos del niño, un intento patético de ser padre a distancia. Todo era una mentira elaborada, un teatro de marionetas donde yo había sido la principal marioneta. Mi desprecio por Fabián alcanzó su punto máximo. Me senté frente a Leticia. El aire en su sala era pesado, impregnado de la humedad del arrepentimiento. Ella me había contado la verdad, pero la verdad siempre es mucho más fea de lo que uno puede soportar. La historia de un amor clandestino apasionado habría sido menos dolorosa que la verdad sobre la cobardía de Fabián. Él no la amó.
Simplemente se había acostado con su asistente para satisfacer un deseo y luego la había manipulado por miedo. Él me había utilizado por seguridad económica y social, y a Leticia, para su paternidad secreta. El desdén y el desprecio por Fabián me subían por la garganta. Él había manipulado a 2 mujeres y a un hijo por pura cobardía. Yo, la mujer rica con la vida aparentemente perfecta, había sido la víctima principal de su miedo al fracaso. Leticia, con los ojos hinchados de tanto llorar y con la voz quebrada, se levantó con un esfuerzo visible y regresó con una caja de cartón pequeña, desgastada y polvorienta. «Tome, señora Valeria», me dijo, con una voz apenas audible. «Son sus cartas». Él me dijo que las guardara. «No son cartas de amor hacia mí. Claro que no. Son para usted. La verdadera historia de lo que sentía. Él me dijo que si alguna vez le pasaba algo, yo debía asegurarse de que usted supiera. Necesita leer esto para entender por qué fue tan cobarde y por qué no pudo expulsarse de su vida y de su dinero». Me entregó la caja, y la acepté con manos que no me parecían mías, manos que temblaban bajo el peso de la culpa de Fabián. El peso de esa caja no era el del papel, era el peso de una vida entera de mentiras, de un matrimonio construido sobre arena. Leticia me imploró una vez más que no arruinara la vida de Iker, que él no sabía nada de las verdaderas circunstancias de su nacimiento, que solo creía que su padre era un hombre ocupado. Le prometí que no haría nada en contra de su hijo. Mi batalla, le dije, era contra el fantasma de Fabián. Salí de allí con un huracán rugiendo en mi cabeza. La vergüenza de haber sido engañada por tanto tiempo, incluso en el luto, era casi insoportable. Al llegar a mi casa, mi santuario de luto, el lugar donde Fabián había sido el rey, no dudé. Abrí la caja. Olía a colonia antigua, a Fabián. Eran cartas escritas en momentos de desesperación y culpa, sin un destinatario claro, simplemente sus confesiones lanzadas al papel. En la primera, escrita poco después del nacimiento de Iker, él confesaba que la única razón por la que no se había ido de mi lado fue la promesa que hizo a mi abuela Carmen en su lecho de muerte, que siempre me cuidaría y me protegería. Él se sentía moralmente obligado a quedarse, pero emocionalmente vacío. La traición era un laberinto de miedo y obligación, no de pasión. Era por eso que yo no podía expulsarlo de mi vida. Él se había atado a mí con una promesa hecha a un fantasma. Pasé la noche leyendo. La luz de la lámpara parecía temblar ante el horror de lo que revelaban esas páginas amarillentas, la tinta corrida en algunos lugares, por lo que supuse que eran sus propias lágrimas. Las cartas no eran poemas de amor, sino los diarios de la desesperación de un hombre atrapado. Revelaban un Fabián que yo nunca había conocido, un hombre preso por sus propias decisiones, que se sentía indigno de mi amor y de mi dinero, pero que era demasiado cobarde para ser honesto. La peor parte no era el sexo o la infidelidad física, era la miseria emocional que había cultivado. Había confesiones de culpa por la traición hacia mí, pero también, y esto fue lo más difícil de leer, confesiones de amor sincero por Iker, su hijo. Decía que Iker era su única oportunidad de ser un hombre de verdad, sin la presión de mi apellido o mi posición. Sentí una profunda náusea al darme cuenta de que Fabián había vivido una vida doble, llena de agonía y culpa, y que la única razón por la que no me dejó fue su miedo a ser expulsado de mi lado y a perder mi dinero. Él confesaba que me había hecho sentir paranoica a propósito, manipulándome para que nunca sospechara de su secreto. Era un juego cruel en el que yo siempre perdía. La traición era más profunda de lo que pensé. Era una vida entera de hipocresía, un matrimonio que se había convertido en una prisión para ambos, pero que solo le había intentado escapar a hurtadillas. La pena de la pérdida se transformó en un desprecio frío y puro por lo que él fue. Me sentí como si me hubieran robado, no solo un marido, sino mi propia dignidad y mi derecho a un luto honesto. Justo cuando llegaba la última carta, la más breve y lacónica, que decía: «Moriré sabiendo que fui un cobarde, pero al menos no dejé a mi hijo sin sustento», mi celular vibró. Era un mensaje de Iker. Lo abrí con el corazón encogido, presintiendo el desastre. Decía: «Señora Valeria, me disculpo por todo. Mi madre me ha contado la verdad, o al menos parte de ella. Creo que lo mejor es que no vaya más al cementerio. No quiero causarle más dolor. Que descanse en paz». Él sabía. Leticia le había contado. Me di cuenta de que mi venganza contra Fabián, mi necesidad de exhibir su vergüenza, podría destruir la poca paz que le quedaba a Iker. Él estaba huyendo de un fantasma que yo misma había invocado con mi investigación. Mi dolor no justificaba el suyo. La caja de cartas se sintió pesada,
no como un tesoro, sino como un arma letal que solo yo podía usar. Yo era la dueña del secreto ahora, y era mi deber decidir si lo usaría para dañar o para sanar. La decisión de exponer a Fabián públicamente, o mantener la discreción por Iker, me consumía. La decisión de qué hacer con la verdad me paralizó durante todo el día siguiente. La tentación de la venganza era dulce, casi un bálsamo para mi alma herida. Podría convocar una rueda de prensa, exponer la historia de la traición de Fabián, manchar su memoria hasta que se pudriera su recuerdo, y de paso, desheredar legalmente a Iker, el hijo bastardo que, de un modo u otro, me había robado parte de mi marido, por no hablar de mi dignidad. Al fin y al cabo, yo era la mujer rica, la esposa legal, y tenía todos los medios para hacer justicia a mi manera, para limpiar mi humillación con el fuego de su escándalo. Pero, ¿a qué costo? Miré mi propio reflejo en el espejo del pasillo, el rostro aún tenso por la falta de sueño y la rabia contenida. Vi a una mujer de 58 años, llena de rabia. Si hacía la venganza pública, me estaría rebajando al nivel de la bajeza y la cobardía de Fabián. Estaría usando la miseria de un joven para limpiar mi propio orgullo. Me sentiría expulsada de mi propia moralidad. Pensé en las lágrimas de Iker, en su miedo genuino. Él había sido obligado a mendigar el amor de su padre en secreto, recibiendo un móvil viejo como única prueba de afecto. Mi marido, el cobarde, había sembrado el dolor en 2 casas diferentes. ¿Mi misión era cosechar más? Me di cuenta de que la única forma de realmente ganarle a Fabián, de deshacer la traición, no era con más dolor, sino con dignidad y una compasión que él nunca pudo entender. Yo tenía que ser la mujer que él siempre temió que yo fuera, fuerte, moralmente superior y compasiva. Decidí que no sería el odio lo que definiría mi final. No podía perdonar a Fabián, no en ese momento, pero sí podía elegir ser mejor que él. Elegí la sanación en lugar del odio. La vergüenza de haber sido engañada se transformó en una coraza de acero. Lo llamé. El teléfono sonó varias veces antes de que Iker contestara, su voz baja y rota, esperando el castigo. Le dije que no queríamos discutir, que no queríamos llorar, que no quería que él se sintiera más rechazado. Le dije que solo quería verlo una vez más para cerrar un ciclo que su padre había dejado abierto, una deuda que él no había pagado. Le dije con firmeza, Iker, tengo algo que tu padre te debía. No es un regalo mío, es una deuda. Necesitas venir. Sentí una liberación inmensa al decir esas palabras. Estaba dejando ir mi derecho a la venganza por el peso de la humanidad. Y de paso, estaba usando mi dinero para hacer el bien, el dinero que Fabián tanto temía perder. Nos encontramos en un café discreto en las afueras, lejos de mi casa, lejos del cementerio, un lugar neutral. Iker llegó con la cabeza baja, pareciendo más joven y vulnerable que nunca. Estaba esperando, estoy segura, una reprimenda feroz, un grito de desprecio, o la lista de las cosas que le iba a expulsar de mi vida y de su posible herencia. Lo vi. Un joven apocado, cargando el peso de la mentira de su padre, y sentí que mi corazón se ablandaba aún más. Me senté frente a él. La atmósfera era tensa, pesada. En lugar de reproches, le ofrecí una carpeta marrón. Dentro, no había dinero en efectivo, lo cual era demasiado fácil. Había documentación legal, las escrituras de una pequeña propiedad que Fabián había comprado hacía años a su nombre, un activo que no había entrado en la herencia principal, un pequeño apartamento en la playa de la Costa del Sol. Era un secreto financiero que había descubierto en los últimos meses. Le dije con la voz más tranquila y firme que pude encontrar, tu padre hizo muchas cosas mal, Iker. Me mintió y te mintió. Pero tú no eres un error. Esto es una parte de lo que él te debía haber dado en vida, con orgullo, no en secreto. Le expliqué que Fabián había comprado ese apartamento en previsión de su futuro, sin atreverse a ponérselo a su nombre por miedo a mi reacción y a que su traición saliera a la luz. Iker se quedó mudo. Miró la carpeta, luego a mí, y de repente, rompió a llorar desconsoladamente, con un sollozo ahogado que me partió el alma. No era el llanto de un joven que recibe una fortuna, era el llanto de un hijo que finalmente recibe un reconocimiento de su padre. Intentó implorarme que me quedara con los papeles, que no lo necesitaba, que no quería nada que viniera de esa traición que tanto dolor me había causado. Yo fui firme. Esto no es un regalo mío, Iker. Es la única forma en que yo puedo asegurarme de que la cobardía de Fabián no te defina. Acéptalo como el último intento de tu padre por ser honesto, aunque fuera después de muerto.
Su rechazo inicial a aceptar el bien material fue lo que me hizo sentir el verdadero triunfo. Él era un hombre de honor, obligado a mendigar amor por la vida. El profundo desprecio que sentía por Fabián finalmente se transformó en una humanidad redentora. Al ver su dolor, mi propia humillación se hizo más fácil de llevar. Mi acto de compasión fue mi verdadero momento de poder. Finalmente, Iker se calmó y me preguntó, con la voz ahogada por la emoción y la vergüenza, ¿Usted puede perdonar a mi padre? La pregunta de Iker me obligó a encarar la verdad que había estado evitando. ¿Podía perdonar a Fabián? Miré a Iker, a la vergüenza que aún le cubría el rostro, y noté el peso de su propia existencia ilegítima. Yo no podía mentir, le debía la verdad a Iker. Le respondí con la honestidad brutal que Fabián nunca tuvo. No, Iker. No puedo perdonar a tu padre. Su secreto y su traición me robaron 5 años de luto honesto. Me hizo llorar por un hombre que no era quien yo creía. El dolor que me causó no se borra con un apartamento. Pero, a ti, Iker, sí te perdono. Te perdono tu existencia. Te perdono porque tú eres la parte más inocente, la que menos eligió esta situación. Y porque te mereces la dignidad que tu padre te negó. Mi respuesta fue un acto de liberación, un acto de justicia para mí misma. No hubo un abrazo meloso, no hubo promesas de que seríamos familia o de que Iker sería mi heredero. Solo hubo la dura y digna verdad. Iker se levantó. Me agradeció con la voz rota y se fue, la carpeta apretada contra su pecho. Nunca más volví a verlo, ni recibí más fotos en el álbum digital. Y mantuve el silencio. Yo era la mujer rica, la esposa humillada por la infidelidad, y por mi honor, decidí que nadie más sabría del hijo, ni de la propiedad, ni de las cartas. El secreto ya no era de Fabián, era mío, y lo usaría para mi propia paz. Guardé las cartas de Fabián, no las quemé. Las encerré en una caja fuerte. Eran mi secreto y mi única prueba de que yo no estaba loca, de que el hombre que amé era un cobarde. Decidí que la única forma de vencer el fantasma de Fabián, de infligir mi verdadera venganza, era con mi propio silencio, con mi paz inquebrantable y mi dignidad restaurada. Dejé la traición enterrada solo para mí, el verdadero secreto de nuestro matrimonio. Volví a casa, la mansión que compartimos, y por primera vez en 5 años, me sentí libre. Me puse delante del espejo y, mentalmente, me dije a mí misma, te expulso de mi vida. Fabián, te expulso de mi memoria. Era hora de que mi vida empezara de nuevo, con la dignidad que mi marido me había intentado robar. Mi silencio fue el castigo que solo el fantasma de Fabián sentiría, y mi paz fue mi libertad, mi final triunfal contra la humillación. La señora de Fabián había muerto, y Valeria había renacido. Fin de la historia.